¿Qué tal, mi gente? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde me veas. Bienvenidos una vez más a tu canal. Y para los que no me conocen, yo soy Leo. Hoy vamos a hablar sobre esa reforma en la ley de extranjería que ha entrado en vigor el 15 de agosto de este año. Ha habido una modificación en esa ley. Vamos a explicarlo, vamos a ver cada punto de esas nuevas modificaciones. Así que, sin perder más tiempo, comenzamos. Muy bien, mi gente. Lo primero que tienen que saber es que la ley entra en vigor el 15 de agosto. Ha entrado ya en vigor el día 15 de agosto. Esto no es inmediato, ¿vale? Al modificar una ley hay que esperar a que se empiece a aplicar en las distintas administraciones de cada comunidad autónoma. Lleva su tiempo, lleva un tiempo de adaptación, lleva un tiempo en el que los mismos funcionarios no tienen muy claro cuál es el cambio, cómo hacerlo. No es inmediato, no es que van a ir hoy, por ejemplo, que estamos grabando esto, 16 de agosto, a una administración pública de extranjería a decir, la nueva ley dice esto. Te van a decir, sí, lo dices, pero todavía no tenemos instrucciones de cómo hacerlo. Entonces, paciencia en ese punto, ¿vale? Pasamos ahora a esos puntos, a esas modificaciones. Una es el arraigo laboral para autónomos, algo que anteriormente no existía. El arraigo laboral era la opción únicamente para trabajadores por cuenta ajena, es decir, contratado. Tienes que haber tenido un mínimo de 6 meses cotizados como contratado para poder optar al arraigo laboral. Ahora, como autónomo, no han especificado aún, esto es otro punto que hay que tener en cuenta, como autónomo se asume y se cree que van a ser los mismos 6 meses. Sin embargo, aún no estamos seguros. Hay ciertos artículos de la ley que aún no se han detallado y que están sujetos a variación. Eso significa que aún no es definitivo. Esos detalles aún falta porque nos los digan. Por ejemplo, el del arraigo laboral por autónomo se entiende que son los mismos 6 meses. Recuerden que el arraigo laboral es posible si tú estabas en un procedimiento, en un proceso de asilo, por ejemplo, o de cualquier otro tipo en el cual tuviste durante ese periodo un permiso de trabajo y luego te lo han retirado porque, por ejemplo, el asilo salió denegado y no tienes otra residencia, o no tienes, por ejemplo, la residencia por razones humanitarias y te quedas sin papeles, sin permiso de trabajo y tú trabajaste durante esos 6 meses, puedes optar al arraigo laboral. Entonces ahora vendrá como autónomo. Si había sido autónomo durante esos 6 meses, antes, en la ley anterior, no te permitía optar al arraigo laboral. Eso es algo que se va a modificar. Es algo que entra en esa nueva modificación. Para todos los que han trabajado como autónomo, van a poder optar a ese arraigo laboral. El siguiente punto, que aquí es donde también voy a hacer un matiz para los que dicen que en España no hay trabajo, han modificado la ley de contratación de extranjeros por urgencia. La contratación de extranjeros por urgencia no es más que el poder contratar a personas de otros países para trabajos en los cuales no se encuentran trabajadores aquí en España. Hay ciertos sectores como por ejemplo la construcción, el transporte por carretera, sobre todo el transporte pesado, el campo, todo lo que es la parte del campo, donde no se consigue personal, no se consiguen trabajadores. Esta nueva ley, esta modificación de esta ley que hasta el día de hoy era únicamente en casos muy excepcionales, es decir, deportistas de élite, investigadores científicos de casos muy específicos, porque la única manera de tú poder contratar a una persona de fuera y traértela aquí ya con ese permiso de trabajo y con contrato era justificando que no había ninguna otra persona inscrita en el paro a nivel nacional que pudiera desempeñar ese trabajo. Entonces prácticamente era para deportistas de élite y poco más. Ahora eso se modifica y se va a poder traer personas para prácticamente cualquier trabajo. El SEPE, ¿no?, que es la Oficina de Empleo de España, es la encargada
de actualizar cada 2 o 3 meses según la ley, esto es la teoría, actualizar el listado de esos trabajos para los cuales no se consigue gente aquí en España. Si tú vas a contratar a alguien para construcción y pides al CEPE que te envíen los currículos de las personas que están buscando empleo y no puedes contratar a ninguna de esas por X motivo, obviamente tiene que ser un motivo que se explique, no se puede contratar, entonces pueden buscar a alguien de fuera y decirme, me traigo a esta persona ya que los que tú tienes en el paro no quieren trabajar o no pueden o ninguno cumple las condiciones que yo quiero. Entonces eso abre una veda bastante importante para las personas que puedan conseguir un trabajo desde su país de origen y venir a España ya con un trabajo, con un contrato de trabajo y con los papeles en regla, que es lo más importante. Ahora el siguiente punto es el arraigo por formación. Esta es la modalidad que es totalmente nueva, ¿vale? Es la novedad en la nueva ley de extranjería y consiste en dar un permiso de residencia a una persona que vaya a estudiar una profesión que esté reglada, es decir, de un listado que el CEPE mantendrá actualizado. Entonces toda persona que quiera estudiar alguna de esas profesiones podrá optar al arraigo por formación. ¿Cuáles son los requisitos? Tener una residencia mínima y continuada de 2 años en España, un pasaporte en vigor, no tener antecedentes penales en España ni en tu país de origen, el histórico de empadronamiento de esos 2 años que refleje los 2 años que tienes viviendo en España y el compromiso de empezar esa formación. ¿Qué quiere decir el compromiso? Significa que no tienes que tenerlo ni antes ni al momento de realizar la solicitud. Una vez que lo tienes aprobado, tienes 3 meses para iniciar esa formación. Por supuesto, si después de 3 meses no la has iniciado, no entregas, no aportas los justificantes de inscripción y de que ya estás realizando esa formación, te la revocarán. Esa residencia tiene una duración de 1 año, renovable a 2 como máximo, si la formación así lo necesita. Hay formaciones que necesitan 1 año y hay otras que son de 2. Según esa formación podrás renovarlo o no. Entonces, una vez que terminas la formación, por supuesto, culmina el permiso de residencia de arraigo por formación y ya puedes realizar el siguiente trámite para tu correspondiente residencia y trabajar en base a esa profesión en la que acabas de formarte. Esa es la novedad que hay en esta nueva ley de extranjería, que pues esperamos que funcione muy bien, esperemos que sí, esperemos que hayan citas para realizar todos estos trámites y esperemos que realmente se aplique como lo dice la teoría, porque suena bastante bien y una gran oportunidad para muchísimas personas que quieren formarse y que muchas veces no pueden o prefieren dedicarse a otra cosa o prefieren hacer otra cosa precisamente por la necesidad de la documentación. Se modifica también el visado de estudiantes. Hasta ahora los estudiantes, las personas que venían con un visado de estudiante, solo podían trabajar 20 horas a la semana, media jornada. Esto lo van a modificar a 30 horas, algo que es un gran cambio que se estaba pidiendo desde hace muchísimo tiempo. Una persona que está estudiando poder trabajar hasta 30 horas para tener mejores ingresos y, por supuesto, estar más cómodo. Esto, junto a esta modificación, también entra el que puedes optar al permiso de trabajo con un visado estudiantil desde el primer momento que entras a España. Hasta ahora tenías que haber cursado 1 año como mínimo de ese estudio, normalmente universitario en la mayoría de los casos, para empezar con el permiso de trabajo. Ahora va a poder ser desde el primer momento. Por supuesto, tienes que aprobar lo que estés estudiando, eso te lo van a pedir todos los años para la renovación de tu documento y va a ser durante un máximo de 3 años. Luego de los 3 años ya no va a ser renovable. En ese caso, pues ya tendrías que buscar otra opción de residencia, que las hay. Una vez tenido 3 años viviendo de manera legal en España con el visado estudiantil, puedes pasar a otra opción.
De momento es así. Está sujeto, recuerden, a variación. Y algo que, digamos que en la práctica ya se viene haciendo desde hace tiempo, pero ahora va a estar escrito en la ley, que es que no va a haber diferencia entre trabajar cuenta ajena y cuenta propia cuando tienes un NIE. ¿Por qué? Porque hasta ahora en la teoría, en la ley dice que si tú como extranjero, es decir, tienes un NIE, cuando lo sacas es para trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia, luego tú no podías hacer el otro tipo de contrato. Me explico. Si tú tienes un NIE, al tú sacar tu NIE o tu TIE para trabajar por cuenta propia, es decir, como autónomo, y querías, porque te salió una oportunidad de trabajo para que te contratasen, que sería por cuenta ajena, tenías que cambiar tu estatus migratorio, y eso siempre es un problema, es gastar dinero en abogado, pedir el cambio, y no es económico y lleva su tiempo. Ahora vas a poder hacerlo sin necesidad de hacer ese cambio de estatus migratorio. Tu TIE o tu NIE puedes trabajar, te dará la opción de trabajar por cuenta ajena o por cuenta propia. Eso es algo que ya está pasando desde hace tiempo. Hay personas que antes eran autónomos trabajando de repartidores, les ha salido la opción de un trabajo y han pasado a contrato a cuenta ajena sin ningún problema y sin tener que hacer ningún cambio de estatus migratorio, ¿vale? Esta ley de extranjería, esos ciertos puntos en los cuales ayudan sobre todo al tema de la contratación en país de origen, el arraigo laboral siendo autónomo, te da a entender que el problema en España no es que no haya trabajo. Y de hecho, si ves las noticias aquí en España, podrás darte cuenta que el problema es que no hay suficientes trabajadores, no hay suficiente mano de obra. Hay muchos empresarios que tienen problemas para contratar gente y no logra conseguir empleados en verano porque la gente le dice, no, es que ahora en verano no, llámame en septiembre. ¿Sabes? Pero no estás en el paro, no estás buscando trabajo. Ah, pero es que es verano, las vacaciones, no sé qué. Y así en la hostelería y en la construcción. Es que la gente, es que no es fácil conseguir una persona, un trabajador hoy en día. Y mucho menos un trabajador comprometido con la empresa, con su trabajo y que quiera hacer las cosas bien. Hay problemas de mano de obra en muchos sectores en España. Obviamente no en todos, pero ese problema existe. Entonces, si modifican la ley para poder contratar gente en el país de origen, para que las personas que ya estén aquí tengan una opción como es el arraigo de formación para legalizarse y poder trabajar, no es porque no haya trabajo, es porque no hay mano de obra. Hemos hablado, de hecho hay un video, te lo dejo aquí arriba en la lista de reproducción, donde ya he hablado sobre ese tema de ¿hay o no hay trabajo en España? Míralo y verás que va justamente acorde con esta reforma que han hecho ahora para la ley de extranjería. Verás que estaba totalmente encaminado. Recuerda también, muy importante, que estos cambios, estas leyes, no se hacen inmediatamente, que luego hay que esperar a ver realmente en la práctica cuánto tiempo tardan en establecerse esos cambios, en actualizar a todas las oficinas, ¿no? A todas las administraciones a nivel nacional con estas nuevas leyes y luego realmente qué tanto se apliquen. Porque, por ejemplo, tenemos el tema del asilo. El asilo sigue funcionando igual, la residencia por razones humanitarias sigue funcionando igual en el papel, pero en la práctica no hay citas. No hay citas, es prácticamente imposible casi conseguir citas para asilo. Entonces, cuando se apliquen estas leyes ya en la práctica y quieras hacer el arraigo por formación, va a haber cita o a lo mejor tampoco hay cita. Cuando quieras hacer el visado estudiantil o el arraigo laboral por autónomo, por cuenta propia, quizás tampoco hay citas. Entonces hay que cogerlo todo con pinzas y esperar a ver realmente cómo se va moviendo en la práctica todas estas nuevas leyes, porque la ley puede estar escrita
Pero otra cosa es en la práctica, realmente va a funcionar, realmente se va a hacer, realmente se va a aplicar. Ahí es donde hay que tener mucho cuidado e ir con pie de plomo, y para eso están este canal y muchos otros en los cuales les damos toda la información, y lo único que te pido es ser realista, ¿vale? Yo en este canal trato de ser lo más realista posible. No te vendo tonterías, no te vendo sueños tontos, no te vendo nada, no te vendo humo. Yo te hablo con la realidad, con hechos, con experiencia propia y de mucha gente muy cercana. Hay que ser realistas, ¿vale? La ley está, la han sacado, aún está suscrita a variación, a cambios. Aún faltan muchos detalles, pero aún falta también para que se aplique. Y en el momento en que se aplique, como les digo, hay que ver realmente cómo se va a aplicar y si realmente va a llegar a aplicarse de esa forma. Vuelvo y repito, está el ejemplo del asilo. El asilo obviamente no es algo que se quite, existe, ¿no? Digamos, el concepto de asilo diplomático existe en prácticamente todos los países del planeta. Luego está cómo se aplica. Hasta ahora no había ningún problema para las citas, sobraban citas. Cualquiera que llegaba podía pedir su cita, pedir el asilo, la residencia por razón humanitaria en el caso de los venezolanos, de manera extraordinaria, de manera muy excepcional, por tener la situación que tiene Venezuela, se les aprobaba automáticamente al denegar el asilo, y eso ya no está pasando así, ¿vale? No es igual. Sobre todo conseguir la cita para el asilo está costando muchísimo. Entonces, muy bien, la ley tiene muchas cosas muy buenas, muy positivas, pero luego hay que esperar a ver cómo realmente se aplica. Así que, una vez más, muchas gracias por quedarte hasta aquí. Comparte este video con todas las personas que tú puedas, que conozcas, que sabes que necesitan esta información. Suscríbete al canal, es totalmente gratis en el botoncito rojo, te dejo ahí el botoncito. Mis redes sociales igual totalmente gratis, te las dejo abajo en la cajita de descripción. Twitter, Instagram, TikTok, Facebook y el grupo gratuito de Telegram, donde puedes hacer la consulta que necesites. Nos vemos en un próximo video.